Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos amigos, estamos comenzando un programa más de Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico de todos los días. Y así queremos llegar hasta la casa de ustedes, queremos reflexionar juntos la Biblia, queremos reflexionar juntos la palabra de Dios. Es tan importante entrar en este camino de reflexión para que entendamos lo que el Señor nos quiere transmitir en el día a día. Entonces, ahora estamos tomando desde Génesis capítulo 16, estamos reflexionando. Aún nos quedan algunos elementos muy importantes de este capítulo 16, que normalmente se le llama el nacimiento de Ismael. Detrás de esto encontramos una teología bien profunda, ¿verdad? Que significa escuchar a Dios de cierta manera, pero el no escuchar del todo o no entender toda la voluntad del Señor, porque después Sarai y Abraham hacen aquello que ellos están pensando, ¿verdad? O sea, tener un hijo. Ellos tienen un hijo, pero ¿con quién? Con la esclava. Sin embargo, Dios le había dicho, ya le había prometido a Abraham que él tendría un hijo, pero de su propio linaje. Ellos se apuran un poco, se apuran bastante, no sé cómo decirlo, pero en fin, no cumplen la voluntad del Señor. Y esto es lo que causa después el problema. Al no escuchar la voluntad de Dios, al apresurarnos, porque nosotros ya queremos al instante aquello que estamos pidiendo o aquello que nosotros estamos convencidos que el Señor nos ha dicho, porque el Señor nos ha dicho que tendremos un hijo, ¿verdad? O sea, Abraham está convencidísimo de eso, también Sarai está súper convencida de eso. Pero sin embargo no sucede de una manera rapidísima como podemos esperarlo, sino que esto se da dentro de un proceso. Y por eso viene ahora la consecuencia, que es la dificultad, ¿verdad? Porque dice que una vez, al ver que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Son los primeros elementos de división que existen. Porque ahora entonces la esclava se siente como la patrona, ¿verdad? Y la patrona, es decir, la esposa de Abraham, Sarai, se siente desplazada. Claro que viene un litigio enseguida, hemos reflexionado, porque enseguida también Sarai esto se lo cuenta a Abraham. Abraham pone a disposición y le dice, bueno, ahí tienes a tu esclava, haz de ella lo que tú quieras. Ciertamente que conocemos la reacción de Sarai, que es un desprecio total y es una humillación a esta mujer, a esta esclava. Por lo tanto, después de tanto bullying, después de tanta acción negativa sobre Agar de su patrona, entonces ella decide huir. Son las consecuencias cuando nosotros no miramos bien qué es lo que vamos a hacer, cuando nosotros no miramos nuestras acciones o no reflexionamos profundamente en aquellas cosas que vamos a hacer. Y esta en cualquiera de las situaciones en que nos encontramos en la vida, ¿verdad? Aquí esto es nada más que como un modelo y como un padrón para que entendamos cómo es nuestra vida. Nuestra vida no es tan sencilla y tan simple como algo que se va escribiendo siempre en una normalidad de tranquilidad, sino que nuestra vida también tiene sus momentos, los altibajos, momentos difíciles y momentos también agradables, flexibles a lo que el Señor nos va regalando. Y después entonces, ya cuando Agar se encuentra por el camino, ciertamente que ella ante esa desesperación ya se siente a morir porque es despreciada, es dejada, es abandonada. Sin embargo, viene de nuevo la acción de Dios.
¿Y en qué momento venía esta acción de Dios, como estábamos reflexionando? Y esta acción de Dios venía en ese momento de dificultad, cuando ella está en el desierto, cuando ella ya no puede más. En un momento se encuentra ya cerca de este manantial, esta fuente, camino a Sur, y es el ángel que le pregunta, ¿verdad? Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Esta también es una pregunta bien retórica, así como nosotros habíamos reflexionado en el capítulo 3 con Adán, ¿verdad? ¿Dónde estás?, le preguntaba ahí, pero que no es una ubicación geográfica, sino que decíamos, ¿dónde estás parado? ¿Quién sos vos? ¿Te conocés a vos mismo? Aquí también cuando le está diciendo a Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Es el mismo elemento, es la misma pregunta retórica. Ciertamente que vamos a escuchar, ¿verdad?, una respuesta directamente que responde al aspecto literario, al aspecto del idioma, ¿verdad?, de dónde vienes y a dónde vas. Pero al ser una pregunta también retórica, nos está diciendo a nosotros de dónde venimos. O sea, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de seguidores del Señor. ¿A dónde vas? ¿Cuál es tu camino? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Es un camino que nos lleva a la muerte, un camino que nos lleva al anonadamiento, a un silencio total de nuestra vida, casi un aniquilamiento. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y aquí la respuesta ciertamente le dice, huyo de Sarai mi dueña, huyo de Sarai mi dueña. Esta respuesta es importante también para nosotros porque huir de tu propia realidad. ¿Dónde te encontrás vos? Y estoy huyendo de mí misma, estoy huyendo de lo que yo soy, estoy huyendo del problema, estoy huyendo del problema. Es decir, no estoy afrontando el problema, no me estoy metiendo en el problema, no estoy tomando el toro por las astas, sino que estoy saliendo de ese problema. No quiero enfrentar esta situación. Y entonces viene de nuevo la respuesta, el ángel del Señor. Pero, le dice con el adversativo, pero el ángel del Señor le dice, vuelve con tu dueña y permanece sometida a ella. El ángel del Señor le vuelve a decir, vuelve a ella y permanece unida a tu señora. Permanece con ella, a tu patrona. Ciertamente que esto a Agar le habrá picado y le habrá dolido muchísimo, porque no es fácil volver de nuevo a una situación donde era continuamente atropellada en sus derechos, atropellada de todas maneras, donde no era comprendida ni aceptada. Sin embargo, el Señor lo que le está diciendo es, no quiero que huyas de tu problema, no quiero que te escapes de tu problema, sino que quiero que afrontes, vuelve de nuevo junto a tu patrona. Y entonces agrega incluso, permanece sometida a ella, permanece sometida a ella. Entonces es una obediencia muy difícil, es una obediencia que exige renuncia total. Son caminos, son formas de mirar la vida ciertamente ante ciertas situaciones y ciertos problemas que tenemos. Pero es la propuesta del Señor en este caso. No huyas de ti misma, no salgas de tu problema, sino que procura entrar en todo caso en vos misma. Entrar en vos misma y afrontar el problema. Vuélvete ahora a esa situación, vuélvete a ese problema, porque solamente estando en esa realidad después ciertamente que lo vas a poder solucionar, lo vas a poder levantar, sacar de esa situación. Entonces dice, vuelve con tu dueña y permanece. Luego añadió, yo multiplicaré de tal manera el número de tus descendientes que nadie podrá podrá contarlos. Tus descendientes, nadie podrá contarlos. Aquí la respuesta se refiere ya también a la descendencia de Agar. Por una parte era un volver, un someterse,
y ahora te habla de descendencia, es decir, que hay también una bendición y una multiplicación en la medida en que nosotros nos esforzamos por hacer la voluntad del Señor. Esto podemos leerlo, ¿verdad?, de la vida de los santos también, ¿verdad? Los santos que quedan totalmente sometidos a ese llamado y a esa vocación de Dios que los llama, muchas veces incomprendidos también, expulsados también, incluso enjuiciados muchos de estos santos. Pero ellos permanecen firmes, ellos permanecen con el Señor y después viene, tu descendencia, dice, será numerosa, es decir, la bendición de Dios para tu familia será enorme y después dan muchos frutos. Después de ahí salen congregaciones y salen personas que hacen mucho bien al mundo. Muy bien, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Estamos volviendo con Ñande Yara Ñe. Siempre agradecemos y saludamos a todos nuestros amigos auspiciantes, también a muchos de nuestros amigos padrinos que están haciendo posible que Ñande Yara Ñe esté aquí con cada uno de nosotros, que llegue a todos los hogares, que la bendición verdaderamente descienda a través también de una reflexión de la palabra de Dios. En la medida en que nosotros entendemos lo que Dios nos va diciendo y lo que Dios nos quiere explicar con su mensaje, llegar al corazón, ciertamente que nosotros vamos a cambiar, vamos a ser diferentes. Pero para eso tenemos que entender la palabra de Dios. No solamente ya se apuca y para ahí, porque Dios dice, porque Dios aquello. Está bien, eso puede ser una prédica, pero muy superficial. Vamos a lo profundo, vamos a procurar entender lo que el autor sagrado nos quiere decir, qué es lo que el autor sagrado verdaderamente quiso escribir y lo que hay por debajo, ¿verdad? Aquí en este mensaje, cómo el autor sagrado se está expresando. Entonces, están ahí por años de Yicuata y años de Ñemoita o Pepe Ñandereco, Pepe Ayep, Pepe Ana, entonces Ñandu Ponana, Yaheshana, va a pañan de Yara e Ñandebe. Bueno, en este pasaje del capítulo 16 que estamos, del Génesis, estamos hablando de una bendición. Hemos concluido con eso, ¿verdad? Pero vamos a profundizar un poco más y vamos a redondear un poco mejor también esto. Porque cuando le dice, vuelve con tu dueña y permanece sometida a ella, significaba una obediencia, un volver a la dueña, volver a ese lugar de origen, volver a esa situación donde está el problema, porque Pepe con el problema. Entonces ñande ñande boyata Pepe ya echata va Pepe ñande yara hoy potá ñande jehu amba ella va ñande yara ñande no ya vei y ella por mi jamua
peja, hoy potaba, alleva, cuñandella y potaba. Y por eso nos cuesta, porque justamente aceptar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios es bien difícil. Y eso, atención, que tenemos que hacerlo desde varios aspectos. Porque algunas veces pensamos que también el que tiene que hacer la voluntad de Dios es solamente el que está ahí abajo, el inferior. Hacer la mandada, entonces, derecha pone la sheja ea. Entonces, atención también eso. Los grandes santos normalmente no estaban en los grandes puestos. Los grandes santos han surgido desde mucha humildad, pero con mucho trabajo y mucho empeño. Ciertamente cada uno con su estilo propio. Fíjense en un San Juan Bosco, por ejemplo, ¿verdad? A San Juan Bosco lo quisieron someter por todas partes, ¿verdad? En muchas cosas tuvo que ceder, pero por la presión, ¿verdad?, de su obispo. Pero Don Bosco tenía bien claro lo que quería y cómo tendría que hacerlo, ¿verdad? Fue descubriendo ese cómo tendría que hacerlo. Y en la medida en que él fue un poco testarudo, en la medida en que él fue metiéndose en eso, e iba descubriendo, porque Dios también lo fue guiando, ciertamente que después respondió a esa necesidad. O sea, la GPS, hoy ponajina, moto para hoy ya pise, jamás para ya posea. Andela ere como nano hina, mo palaremos ese hina, marinda pelare José hina. O peanare y cuá poner la dirección a la hoga número, la calle a la hoga número. A peberemos el de GPS, o peara picuerín de marihuana. Y así también en nuestra vida cristiana y en nuestra vida religiosa. Aquí, a pesar de que es una mujer, es esclava, está huyendo, se siente destrozada porque su patrona la tiene mal, la está humillando. Dios, el ángel, le vuelve a decir, vuelve, sométete, no tengas miedo en ese sentido. Hace todo ese esfuerzo, está volviendo de nuevo para encontrarse justamente, ¿verdad?, con su patrona. Y ahí cuando le dice, vuelve con tu dueña y permanece sometida a ella, entonces ahí viene la promesa, es decir, en la medida en que uno va descubriendo ese camino de salvación, ese camino de servicio, viene el fruto, porque esto es el fruto. Yo multiplicaré de tal manera el número de tus descendientes que nadie podrá contarlos. Nadie podrá contarlos. El número de tus descendientes. Y aquí descubrimos este elemento importante, ¿verdad? El número de tus descendientes que nadie podrá contarlos significa ya el fruto de una entrega total y de un trabajo purificador también, ¿verdad? Porque en la medida en que uno se va purificando y va produciendo estos frutos, uno también se entusiasma. Y no solamente se entusiasma el santo que comienza algo, sino que después el mismo grupo que va entrando, que se va fortaleciendo y que va haciendo lo suyo, también va haciendo cosas hermosas, ¿verdad?, que hacen crecer y que hacen fructificar justamente esa acción. Y así encontramos entonces. Y ahora viene la descripción de este fruto, de este regalo de parte de Dios. Tú has concebido y darás a luz un hijo. Muy bien, hasta ahí todo bien. Has concebido, la gracia, por medio de Abraham, darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael. A este le llamarás Ismael. Muy bien, no hay ningún problema. Porque el Señor ha establecido tu aflicción. El Señor ha escuchado. El Señor te ha escuchado esa aflicción. Entonces, si el Señor escucha esa aflicción, quiere decir que habrá una respuesta. Por ende, endúgina, hoy cuágina, vale contenido. Y en la medida en que nosotros, ¿verdad?, transmitimos, decimos, damos a conocer lo que sentimos, ciertamente que el Señor también después escucha nuestra aflicción. Vale contenido. Y tal cual, ¿verdad?, tal cual. A pesar de que ella huye al comienzo, ¿verdad?, pero en ese huir también por el desierto hay también elementos importantes, ¿verdad? Elementos del pozo también, el pozo que significa, porque se encontró ahí cerca del pozo, que significa la profundidad de la persona. Va y se encuentra ante ese pozo de donde uno saca el agua, de donde uno saca la fuente. Son elementos importantes, ¿verdad?
que tenemos que mirar y que tenemos que entender teológicamente, pero también desde esa palabrita profunda, ¿verdad?, que nos va transmitiendo la palabra de Dios, desde el hebreo, el significado, la lingüística, bueno, todas estas ciencias auxiliares que nos ayudan muchísimo para poder entender mejor el mensaje. Y por eso le está diciendo, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Entonces, el Señor, en la medida en que ve esa sinceridad del corazón y ese camino que nosotros hacemos, el Señor también ahí nos bendice y nos responde. El versículo 12 dice, más que un hombre será un asno salvaje. Más que un hombre será un asno salvaje. Este muchacho que va a venir, ¿verdad? Este tal vez está hablando más en el sentido, como ya dijimos varias veces, de la etiología, es decir, las causas, por qué había ciertas rivalidades o ciertas guerras, o ellos consideraban a esta gente muy salvajes, muy aguerridos, sin mucha diplomacia, más bien entonces el aspecto de la fuerza. Era posiblemente una forma de explicar y de decir que los descendientes de los que vienen aquí, ya Dios les puso en su chip, por decirlo así, ¿verdad?, su forma de comportarse, su forma de ser. Porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Más que un hombre será un asno salvaje. Alzará su mano contra todos, y todos se alzarán contra él. Y vivirá enfrentando a todos sus hermanos. Entonces, aquí también otro elemento, ¿verdad?, de la pelea o de la lucha que puede ser que existiese en ese momento entre los pueblos, entre las naciones. Y justamente está llamando la atención en este sentido, ¿verdad?, cuando le está diciendo que alzará su mano contra todos. Es una lucha que será contra todos. Todos se alzarán contra él. También la lucha entre ellos mismos, cómo se encuentran. No es fácil, ¿verdad?, la convivencia, pero es una realidad. Y en esta realidad es la que la palabra de Dios quiere salir también al encuentro del hombre dentro de su historia, ¿verdad?, para que podamos entender. Y ahí entonces concluye diciendo, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Entonces, queridos amigos, agradecemos siempre a nuestros auspiciantes, una bendición también especial a todos nuestros auspiciantes y las personas, los padrinos que nos ayudan para que Ñande Yara Ñe llegue a todas las familias. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares.
Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ñande Yarañe invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36. Queridos amigos, estamos de vuelta aquí con nuestro curso bíblico Ñande Yarañe, programa de un curso bíblico que estamos haciendo todos los días para poder llegar hasta nuestras familias, podamos entender la palabra de Dios. Tenemos que entrar en lo profundo, ¿verdad? Lo que existe por debajo, en su yahuerecoa, ¿verdad? Dentro de una literatura, porque aquí encontramos muchos géneros literarios. Los géneros literarios tienen que ser interpretados. Tenemos que entender lo que es un género literario, ¿verdad? Para después poder aplicarlo a la propia vida. Una vez que hacemos nuestra exégesis, la exégesis es extraer desde el texto, extraer, entender, pero con ciencias auxiliares. Recuerden esto, ciencias auxiliares, bueno, ven aquí, espérate y dime lo que tengo que decir. Enseñanza de la Biblia. Enseñanza de la Biblia quiere decir utilizar elementos necesarios, útiles, importantes dentro de una ciencia básica, ¿verdad? Una ciencia básica, y después también se pueden ir utilizando y profundizando cada vez más con otros elementos de la ciencia, del conocimiento, ¿verdad? Para llegar a lo profundo. Son muchas las ciencias, ¿verdad?, que están en torno a la Biblia. Por ejemplo, la lingüística, ¿verdad? Está el estudio de los géneros literarios, está el estudio de la geografía, el estudio de los símbolos, de la semiótica. Entonces, ahora estamos haciendo lo básico para que podamos hacer un primer camino que después también nos tiene que llevar a un compromiso entre nosotros, ¿verdad? Un compromiso para que no nos quedemos también simplemente en una explicación así muy sencilla, como ahora nosotros estamos procurando hacer, ¿verdad? Con ciertos elementos básicos de la Biblia. Tenemos que llegar después a los estudios bien profundizados. Ciertamente que están los cursos también de Ñande Yarañe que siempre irán profundizando, ¿verdad? Pero eso más bien en los cursos que estamos haciendo así, ya se ve al vivo, el tú a tú, en los cursos donde ahí podemos dialogar, por lo menos ustedes pueden preguntar. Pero todo esto poco a poco, en la medida en que ustedes también vayan teniendo posibilidades de participar de estos cursos, de hablar, de preguntar, pero hagan primero esto elemental, escuchen primero lo elemental, lo básico. Y sobre esto después ustedes se van a dar cuenta que irán surgiendo también muchas otras preguntas, porque lo ideal es después que surjan preguntas en nosotros, porque es la curiosidad la que nos va a llevar después a que nosotros podamos preguntarnos continuamente y buscar una respuesta a la palabra de Dios, buscar una respuesta a lo que el autor sagrado está queriendo decir. Es decir, ahí nosotros decimos, ¿qué querrá decir? ¿Qué quiso decir? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo tengo que aplicarlo a mi vida? La hermenéutica. Y así sucesivamente. Bueno, seguimos entonces así con Ñande Yarañe. Estamos en el capítulo 16 del Génesis. Ahora nosotros volvemos a mirar desde el versículo 13. Agar llamó al Señor que le había hablado con este nombre: tú eres el Roy.
tú eres el Roy, que significa Dios se hace visible. Porque ella dijo, ¿no he visto yo también a aquel que me ve? ¿No he visto yo también a aquel que me ve? Mira qué lindo que es todo esto. Nosotros aquí queremos volver entonces a insistir en este versículo 12, cuando se habla de Ismael. Es descrito como nómada a Ismael, nómada, dopetai. No tiene un lugar, un asentamiento, ¿verdad? No es sedentario. Sedentario es cuando ya tiene su casa, construye su casa y vive entonces, no sé, de la agricultura o lo que sea, pero está ahí asentado en un lugar. El nómada es más bien que cada cierto tiempo va cambiando de casa, va cambiando. Agarra todo, joven, ojo, donde hay mejor pasto, donde cercanía del agua. Hay muchos elementos, ¿verdad?, que nos pueden ayudar para entender ese aspecto. Bueno, lo importante aquí en el 13 decíamos que Agar llamó al Señor que le había hablado con este nombre. Tú eres el Roy, que significa Dios se hace visible. Ismael, en hechos como nómada y rústico, en contraste con los habitantes de Israel, de vida sedentaria y peligrosa. Ahora, continuando en este capítulo siempre, 16, desde el versículo 13 siempre, nos habíamos dicho, ¿verdad?, cuál era la pregunta. Tú eres el Roy, ¿verdad?, que significa Dios se hace visible. Tú eres el Roy, Dios se hace visible. Porque ella dijo, no he visto yo también a aquel que me ve. No he visto yo también a aquel que me ve. Esta es la pregunta cuestionadora que nos va a ayudar mucho y nos puede hacer entrar en un camino también, ese camino de conversión que nosotros necesitamos. Esta preguntita, fíjense bien lo que está diciendo. No he visto yo también a aquel que me ve. Quiere decir que ya hay una primera experiencia de Agar en este desierto, en este camino. Dios, ¿verdad?, al manifestarse a Agar, hace que ella, y entonces le está hablando, le está animando, le está dando fuerza, le está dando ciertos elementos. Y después ella comienza a reflexionar, ella comienza a mirarse dentro de sí misma. Y aquí descubre, ¿verdad?, ¿será que yo no he visto también a aquel que me ve? Es el descubrimiento de Dios entonces. En el sufrimiento, en el camino, en el desierto, en la angustia, en la promesa, Dios le va hablando, Dios le va demostrando, Dios le está dando algunas indicaciones interesantes e importantes, ¿verdad?, para que pueda despertarse y para que pueda entender. Entonces ella se hace justamente esa pregunta porque le está tocando al corazón. Yo no he visto entonces a aquel que me ve. ¿Será que yo no he visto a aquel que me ve? Ciertamente que sí, ¿verdad? Será yo. He visto a aquel que me ve. Por eso aquel pozo que se encuentra entre Cades y Beret se llamó Pozo de la Jai Roy, que significa pozo del viviente que me ve. Pozo del viviente que me ve. La profundidad entonces del corazón. Reconoce que hay un Dios que camina, porque hace rato decimos que cuando ella huyó, Dios, dice, la encontró en el desierto. Dios la siguió en el desierto. Dios se encuentra entonces aquí con Agar y le vuelve a preguntar: ¿a dónde huyes? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Ya de allí. Son preguntas retóricas importantes a las que respondía que ella estaba huyendo del problema. No quería inmiscuirse, pero ellos llegan a través del ángel. Debes volver, no tengas miedo, tienes que afrontar eso, tienes que salir. Estos pues son los famosos momentos de crisis, ¿verdad? Las crisis siempre dice que son crecimiento, quiere decir crisis. Cuando uno entra en crisis, pero lo toma justamente después de hacer una reflexión, como ahora nosotros estamos haciendo de la palabra de Dios, desde esa crisis nosotros podemos crecer. Desde esa crisis nosotros, pero
Pero aquí cuando decíamos el pozo, significa ir a las profundidades, ir a lo profundo del pozo para sacar esa fuente de agua, eso que nosotros necesitamos para que nos dé vida. Y aquí le dice, Dios se hace visible, Dios se hace visible. Dios, oye, ella calle, ¿verdad? ¿Y dónde Dios se hace visible? Y en estas acciones, en estas situaciones, ¿verdad? Es aquí donde Dios se da a conocer. Y algunas veces llevo tabeñan de yara, llevo al cañan de, pero fuera de nuestra realidad. Parece así como una cosa que venga y se te aparece como un angelito, una luz, no sé, que venga y que te hable, ¿verdad? Y sin embargo, Dios se hizo visible, moñan de yara, llevo al cañan de. Incluso en estos momentos de dificultades. Por eso hablábamos de la crisis, ¿verdad? De estos momentos en los que nosotros tenemos que tomar el toro por las astas, ¿verdad? No he visto yo también a aquel que me ve. Entonces es nuestra respuesta. Bueno, volvamos enseguida con más ñande yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. ñande yara ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. ñande yara ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Estamos con el padre Luis Sassano. Él pertenece a la diócesis de Tucumán y está de visita aquí por el Paraguay y nos ha visitado en nuestra parroquia María Auxiliadora. El padre Luis ya es muy conocido, muy famoso, porque muchísimos de nosotros aquí en Paraguay recibimos todos los días sus reflexiones sobre la palabra de Dios. ¿Cómo está, padre Luis? Bienvenido al Paraguay. Muchas gracias, padre. Le agradezco a usted y a toda la comunidad que nos está viendo todos los días a través de sus dirigidas direcciones digitales que usted tiene, que también son muy buenas. Y bueno, un saludo grande para todos aquellos que me aguantan todas las mañanas cuando meditamos el Evangelio junto a través de los audios de WhatsApp. Sí, bueno, y entonces queremos saber un poquitito cómo surgió toda este gran apostolado, ¿verdad? A través de las redes, padre, porque... Sí. Esto surgió aproximadamente en el año 2013, sí, cuando yo era capellán de un movimiento que acaba de surgir, que era Apóstoles de Lourdes, un movimiento juvenil que usted tranquilamente lo puede buscar por Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y a la cual la manera es que Apóstoles de Lourdes sea un movimiento que sea basado en 3 ejes: la palabra de Dios, la Virgen Santísima y los medios de comunicación. Entonces, los chicos tienen formación bíblica, estudiamos Biblia a través ya sea de diplomatura en Biblia, a través de lo que es lo que la Universidad Católica también ofrece a través de vía online, y al mismo tiempo los chicos reciben formación a través de 4 o 5 sacerdotes, de la cual soy uno de ellos, y los chicos también van aprendiendo Biblia, es decir, cuando van creciendo y van caminando, en el proceso también van ejerciendo una función bíblica. Claro, o sea que esto nació como una actividad pastoral. Bien pastoral. Y con los jóvenes, ¿verdad? Con los jóvenes. Ya. Y en cada retiro meditábamos algo. Entonces meditábamos la figura de Job, meditábamos la figura de Isaías, meditábamos la figura de Jeremías. Y después, cuando los chicos van creciendo, le vamos poniendo un poquito más la imagen de Jesús, los apóstoles, los evangelios. Claro, la idea es ir a lo desconocido, ¿no? Y la figura de los profetas o las figuras bíblicas del Antiguo Testamento. Por eso mismo, cuando hemos comenzado eso, los chicos, la labor que tenían que tener es que todos los días mediten un minutito el Evangelio del día. Que lean el Evangelio y mediten. Por eso todos los días siempre le mandaba una cápsula de meditación del Evangelio que no dure más de 3 minutos. La idea es que mientras se cepillaban los dientes, se preparaban para ir a la universidad o al colegio, los chicos comiencen a forjar un poquito toda esta situación.
Bueno, esto comenzó mandándose al grupo de WhatsApp de los chicos, a la cual los chicos lo escuchaban y un tinte muy juvenil. Y después ya empezó a viralizarse y que ya uno le empezó a mandar a su mamá, el otro le mandó al papá y el otro le mandó a este y el otro le mandó al otro. Y la cuestión que en menos de 5 meses el audio ya llegaba a todo Tucumán y ya empezó a hacer una viralización tremenda. Obviamente que por eso siempre cuando comienzo digo Mateo 5 del 1 al 12 o Mateo 7 del 9 al 14. La idea es que los chicos busquen la cita bíblica y que ellos mismos trabajen con la cita y con sus comparativos. Entonces cuando uno lea, por ejemplo, Mateo 5 del 1 al 12, lea las bienaventuranzas, pero después pase a Lucas y que haga una reflexión, porque la idea es que los chicos sigan con la palabra de Dios viva, fija. No tan solo se queden con el comentario del Evangelio, sino que desde allí se explayen. Pero bueno, eso comenzó a forjar, a crecer, y después, segundo punto, lo que fue el tema de a través de YouTube, a través de las cosas que usaban los chicos, a través de los medios de comunicación, llegó a colapsar y llegó incluso a los Estados Unidos, a Qatar, a Dubái, y como ustedes saben, las medios sociales... Hoy en día con WhatsApp llega todo el mundo, que siquiera uno sabe, rapidísimo. ¿no? Entonces, eso es lo hermoso de esto. Y bueno, y la cual ha quedado y que ya llevamos como 5 años de evangelizar a través de estos medios, de estas redes, y a la cual no tan solo se ha detenido a una cuestión propiamente católica, porque también algunos pastores evangélicos también alguna vez me han invitado a que compartamos, a que meditemos el Evangelio y al cual podamos seguir compartiendo y trabajando su función, ¿no? De lo que es la palabra de Dios. Claro. ¿Y cómo, desde ahora, 5 años, mirá qué hermoso, más o menos podés evaluar un poco la influencia que está teniendo también esto de los medios de comunicación, ¿verdad? Que llegan a tantas personas y estos mensajes? Yo me doy cuenta porque nosotros comenzamos hace poco también, ¿verdad? Nosotros tenemos Ñande Yara Ñe ahora justamente, ¿verdad? Tanto en la televisión como también estamos por las redes, ¿verdad? Estamos saliendo un poco así. Lo nuestro es un tinte siempre más bien sistemático, ¿verdad? Dirigido un poco a todos, ¿verdad? Pero como un estudio bíblico, ¿verdad? Pero justamente por eso estábamos preguntando, ¿verdad? Porque esto es muy interesante, y al mismo tiempo cómo se ha ido comprendiendo, potenciando esta situación. No tan solo me refiero a WhatsApp, sino también cómo se ha ido perfeccionando en Facebook, Twitter. Nosotros ahora tenemos una página que se llama Misioneros Digitales. Y hemos comenzado ahora, y que después próximamente también te invitaremos, hemos comenzado ahora con los cursos vía online. Entonces ponemos la cámara y entonces un profesor una vez al mes da un curso bíblico o de dogmática, y es impresionante ver gente que se conecta de Guatemala, Honduras, Venezuela, Salvador, Colombia, que están recibiendo formación, algo que nosotros el catolicismo capaz que antes no se lo podía, o que antes estaba muy limitado para sacerdotes, y ahora que el laico pueda meditar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y decir bíblicamente esto es así, es maravilloso. ¿No? Y dígame, padre, ¿cómo están allí ustedes con respecto al apoyo? Porque todo esto también significa una inversión económica, además del tiempo, ¿verdad? Pero tiempo y deseos, ya que nosotros somos sacerdotes de por sí, estamos para eso, ¿verdad? Y como estaba diciendo usted, padre, el hecho de entender que, ¿verdad?, los medios de comunicación, San Pablo, si hoy viviese, seguramente estaría todos los días frente a la cámara. Eso y no estaría lo recorriendo, ¿verdad? Estaría frente a la cámara 24 horas, ¿verdad? Con todos los medios, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo están recibiendo a través de la diócesis, a través de alguna fundación? El mismo movimiento se encarga de trabajar en esto, y hacemos también una pequeña fundación en la cual trata de mantener todo esto, de la cual justamente lo que te contaba fuera de cámara era que el mismo movimiento se encarga de trabajar, conseguir ayuda económica, pero por el otro lado, lo que ayuda, es decir, lo que sobra de ello, hay un porcentaje que se resguarda para lo que es medio de comunicación, y con el otro porcentaje se ayuda a lo que es el comedor Don Bosco, allí en San Miguel de Tucumán, que tiene una potencia muy fuerte y una trayectoria de más de 70 años que está trabajando allí. Entonces, es la manera de que los mismos chicos hagan una búsqueda de ayuda económica para evangelizar y una misma búsqueda de ayuda para solidarizar, ¿no? Un poco esto del trabajo, de la ayuda del tiempo. Obviamente que a diferencia de Paraguay, nosotros los argentinos hoy estamos viviendo una situación un poco compleja a nivel económico por la situación de la inflación. Es decir, por ejemplo, yo si tengo que comprar una cámara para grabar y la tengo que comprar hoy, porque capaz que hoy me está saliendo 300 pesos
la semana que viene me puede estar saliendo 380 pesos. Claro, y el mes que viene me está saliendo 420 pesos, claro. la misma cámara. Entonces hoy, lamentablemente, cuando vos decís, ¿cuánto sale esta cámara? Y padre, sale hoy 300 pesos. Mañana no sabemos. Y dicen, bueno, pero padre, pero mira, no me alcanza ahora, te lo puedo venir a comprar dentro de un mes y padre, vemos. O muchas veces vos decís, Claro. Disculpe, ¿y puedo pagar con una tarjeta de crédito? Porque sí, entonces ya no sale 350 pesos, ya sale 400 pesos, porque va con los impuestos, los intereses, entonces mejor no. Entonces muchas veces esa cautela. Ahora, con respecto a esto, el grupo ustedes tienen también su equipo de producción, padre, en este sentido. Sí. Ya. Y gracias a Dios no tan solo se basa en esto, sino que también los mismos chicos hoy trabajan. Hoy Apóstoles de Lourdes ya llega, gracias a Dios, a 500 chicos más o menos. Y hoy, gracias a Dios, tenemos la situación de que Apóstoles de Lourdes también tiene su obra de teatro. Entonces, por ejemplo, el año pasado se hizo la obra de teatro de Pedro y Pablo, cómo fue la vida de San Pedro y San Pablo, teatralizado, pero bien profesional, lo pueden buscar después en YouTube. Y después un segundo eje, que siempre a fin de año se hace otra obra de teatro. La otra vez, el anteaño pasado, hicimos María, causa de nuestra alegría, Sí. sobre las distintas apariciones de la Virgen desde Jesucristo, cuando se fue a los cielos en cuerpo y alma, la aparición de la Virgen a Santiago en Compostela, hasta lo que es la aparición de la Virgen en Lourdes. Sí. Impresionante todos los procesos de aparición de la Virgen. Hemos visto también el tema del año pasado, lo que era la vida de Santo Domingo, representada, y este año, si Dios quiere, vamos a hacer la vida de Santa Teresita de Lisieux, también representada. Entonces eso ayuda para que los chicos también se forjen y obviamente para que la gente de la comunidad pueda aprender a través del teatro, de las obras de arte, Claro, toda esta evangelización. Claro. Y se lo Comunicación y evangelización. sube. Sí, y se lo sube a YouTube para que la gente ¿Y lo pueda cómo buscar. hacen, padre? ¿Tienen así de vez en cuando con estos chicos, 500 chicos, de vez en cuando algún encuentro, alguna celebración, alguna eucaristía, Sí, algún campamento, algún a principio momento de de año, producción? sí. Hasta tenemos nuestra casa propia, gracias a Dios. ¿En serio? Este año, gracias a Dios, ya tiene su propia casa. Apóstoles de Lourdes viene trabajando con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. Este año, si Dios quiere, van a surgir los primeros egresados de la diplomatura en Biblia, que son los chicos que hemos comenzado hace años atrás, que tenían 16, 15, 18 años y hoy que ya son profesionales, que siguen en la facultad. Claro. Y entonces hoy, gracias a Dios, se hace un camino y un proceso a la cual, bueno, ha crecido en la arquidiócesis y ahora la idea es expandirlo por fuera de la arquidiócesis de Tucumán, para que vaya llegando a los distintos lugares. Y también hasta incluso hemos llegado a Spotify, ¿no? La famosa aplicación para escuchar música. Entonces ustedes ponen en Spotify Apóstoles de Lourdes y están las músicas de los apóstoles. Ya hay 2 discos que han salido, 2 CD que ya pueden encontrarlo en las redes sociales. Y eso es gracias a Dios, que todo esto lo podíamos hacer desde pulmón, ¿no? Y los chicos trabajan fuertemente. Por hoy llegamos hasta aquí con la entrevista que hemos hecho al padre Luis Asano. Continuaremos en estos días escuchando sus reflexiones tan hermosas que nos deja aquí para nuestro equipo y también para todas las personas que siguen nuestro curso bíblico Ñande Yarañé. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensado para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel. Un destino natural. Y seguimos con Ñande Yarañé. Seguimos reflexionando con la
el nacimiento de Ismael. Pero nos hemos centrado bastante, decíamos al inicio, en Agar y en Sarai. Son las dos mujeres, ¿verdad?, que aparecen. También aparece Abraham, ciertamente, pero la figura importante aquí siempre serán estos diálogos. Los diálogos que al final de cuentas los autores principales seremos nosotros, ¿verdad?, porque los vamos a ir haciendo desde nuestra hermenéutica, desde nuestra interpretación, lo iremos aplicando, ¿verdad?, a nuestra propia vida. Veamos aquí, en este momento, lo que ya fuimos también reflexionando, el hecho Dios se hace visible, donde Dios se hacía visible. Y Dios se hace visible en los momentos difíciles, decíamos, en los momentos de crisis, porque Dios siempre nos está acompañando. No hay un Dios, o nuestro Dios, no digamos un Dios, como si fuesen muchos, sino que nuestro Dios no es un Dios que solamente aparece en un momento de alegría, sino que Dios nuestro está en todo momento. Está de nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Está en nuestro caminar de todos los días, en las tristezas, angustias, alegrías totales, ¿verdad? Cada una de nuestras circunstancias responden a este camino del Señor. Cada una de estas circunstancias responde a estos caminos importantes, ¿verdad?, críticos, decíamos incluso recién. Ahora, cuando nosotros descubrimos y cuando nosotros entendemos que Dios está con nosotros, nos hacemos esta misma pregunta que se hace también Agar en el momento del desierto. ¿No he visto yo también a aquel que me ve? ¿No he visto yo a Dios acaso? Y claro que sí, pero ¿dónde lo vemos? ¿Se dan cuenta? Que nosotros no lo estamos viendo a un Dios que viene como una lucecita, como un angelito. No es un Dios que viene extra, sino que es un Dios que está presente en todo momento y sobre todo es un Dios que está presente también en nuestras dificultades y en nuestros momentos críticos. Por eso dice, aquel pozo que se encuentra entre Cades y Beret, ¿qué quiere decir pozo? Se llamó Pozo de Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Roi, Lahai, pozo del viviente. Bueno, desde aquí podemos ahora ir concluyendo este aspecto también importante para nosotros en el versículo 15. Después Agar dio a Abraham un hijo y Abraham lo llamó Ismael. Todo lo anterior fue entonces una preparación, fue ese momento, decíamos, de crisis, fue ese momento de pregunta existencial. ¿Será que me corro de esta situación? ¿Será que es mejor que yo esté en otro lugar para no crear problema aquí a Sarai? Agar tiene que afrontar, ¿verdad?, esta dificultad, porque ella no es aceptada. Está el famoso bullying, pero ella lleva dentro de su seno nada más y nada menos que un hijo, y ese hijo es muy importante. Es el hijo también de Abraham, es el hijo del padre de nuestra fe, a quien Dios le había prometido descendencia, tierra, y sobre todo que a través de él todos los pueblos serían llamados a la santidad. Entonces, este hijo es bendición. ¿Quiere correr? Vuelve a hacerse esa pregunta interior haciendo su camino por el desierto. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Vuelve, entra de nuevo en tu propia situación, asume tu situación, toma el toro por las astas y ahora comienza a reflexionar y a hablar, querida Agar. Y entonces así ella vuelve de nuevo, ¿verdad? Se somete, dice, a su patrona. Pero ahora, en el 15, ya viene el nacimiento de Ismael. Después Agar dio a Abraham un hijo y Abraham lo llamó Ismael. Cuando Agar lo hizo padre de Ismael, Abraham tenía 86 años. 86 años. Es el hijo de Agar. Desde los 75 estamos. 11 años iré.
Ñande yara o no ya huechupe. Ñande yara he iba a huechupe, he ya la de dur. Allá ya me etan de 8 dur. Bebere jodase. Amara. A porque hay contenido de amoñe punuse. Co tenta prahu. Peala amoñe punuse. A nendive amoñe punuse. Este pueblo elegido. Neneje diga tuya ya pomba bebé. Hay posta ereche que sí es yo. Y así entonces Abraham se pone en camino. Ahora recordamos ya toda esta historia. Y ahora después de 11 años está viniendo esa segunda promesa. Solamente que no había sido esa la promesa verdadera. Nos quiere mostrar también que en el camino de nuestra fe y en el camino de ese encuentro con el Señor y de esa respuesta en la formación del pueblo de Dios, ya huí miei. Pero ñande yara, homogenda payel, escribir derecho en renglones torcidos. Porque Abraham Hazarai, o Cuarucanaigue, o Choloiteo ya vive. Porque justamente Dios le dijo, no, de tu descendencia, de ustedes dos, yo quiero hacer nacer esa descendencia. Sin embargo, ellos se apuran y hacen otra cosa totalmente. Dice, bueno, yo no puedo, ni tu descendencia, ametan de nave, en Cocuñacoa, esta esclava, a Pepe de ella, puta la de ella, vos. A Pepe de ella, puta la de linaje, y entonces, porque ese ya es de tu sangre, ese ya sos vos. Aquí en Génesis 16 se cumple, ¿verdad? Se cumple lo que ellos estaban queriendo. Se cumple lo que Abraham justamente necesitaba, eso del hijo. Pero había sido, no es el hijo de la promesa, es el hijo de la esclava, con todas sus características que ya hemos reflexionado bastante. Solamente un elemento más, ¿verdad? Porque cuando aquel pozo se encuentra entre Kadesh y Beret, se llamó Pozo de la Jai Roy, que significa Pozo del Viviente que me ve. Pozo del Viviente que me ve. Te hace toda una síntesis de lo que nosotros estuvimos reflexionando en este capítulo 16, en síntesis, ¿verdad? Porque en todas nuestras angustias, en todo nuestro camino, Dios estaba presente en todo momento. Y aquí, cuando se encuentra de nuevo Dios con este pueblo, con esta gente, con esta situación, porque esta es una situación de un pueblo y de una gente, ¿verdad?, representada en estas figuras, tanto de Agar como de Abraham, como de Sarai, entonces nos está diciendo cómo te encuentras, en qué situación nos encontramos. Después Agar dio a Abraham un hijo y Abraham lo llamó Ismael. Cuando Agar la hizo padre de Ismael, Abraham tenía 86 años. Y bueno, seguimos así entonces agradeciendo siempre a nuestros auspiciantes, a todos los que colaboran con nosotros para que Ñande Yara Ñe llegue a todas las familias del Paraguay. Y también, ¿por qué no?, mucho más allá de nuestras fronteras. Porque queremos con este sencillo trabajo y con esta reflexión de todos los días, conocer más la Biblia, conocer más lo que Dios nos quiere decir. Ir por debajo de lo que está escrito, no solamente quedarnos en una literatura superficial, ni mucho menos repetir por repetir lo que encontramos en la Biblia, sino que desde la profundidad del mensaje, desde la profundidad de lo que nos quiere transmitir la palabra de Dios, nosotros podamos también después llevarlo a la práctica. Porque para ir a una vez, peyei cuarireja peña ñanduve ñande yara o pocoñan de rejeja ya a peapio la hice alme haciendo y cuai hina guri ko angai kuama peñan de yara o watase shendie a peñan de yara o hipota shete asura mo yepese a henduyupe a hayeja ya boye peta peguahu. Y es eso entonces, queridos hermanos, lo que nosotros llamamos conversión y camino de vida. Y les imparto la bendición de parte de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos hasta mañana con más Ñande Yara Ñe. Hasta aquí,
Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.